Así dice la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta carta a los creyentes de Tesalónica, recordemos cómo vivían estos hombres. Los tesalonicenses vivían en una ciudad donde consideraban normales muchas prácticas sexuales, las cuales Dios desaprueba. Recordemos que Tesalónica era una portuaria, era una ciudad comercial. Allí había una vía muy grande transitada que era la vía Egnacia, una de las principales vías del Imperio Romano. Por allí pasaban comerciantes, soldados, viajeros, marineros de diversas culturas. Por lo tanto, esa ciudad estaba envuelta por la cultura de otras comunidades. En esa ciudad abundaban templos paganos, realizaban festividades religiosas con prácticas sexuales inmorales. Había mucha prostitución, relaciones sexuales fuera de los matrimonios, pero que se consideraban tan normales, tan común. La inmoralidad en ese tiempo era común y aceptado. Hablar de pureza sexual, ¿qué es eso? No era una prioridad para estos hombres e ignoraban los principios de Dios sobre el matrimonio y la santidad. Vean esto que escribió un antiguo escritor llamado Demóstenes. Él expresó la opinión general amoral del sexo en el antiguo Imperio Romano. Decía: tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestro hogar. Vean esta doble estándar moral, donde podían estar con mujeres aparte de su esposa si ellos esperaban que sus esposas fueran fieles a su hogar. Los tesalonicenses, hermanos, vivían en una sociedad donde la inmoralidad era algo tan normal como comer o beber. Pero Dios les llama a vivir en santidad. Hoy en día pensemos en los acontecimientos, lo que vivimos diariamente hoy en día, y no hay mucha diferencia. Antes la presión, una cultura greco-romana, donde era normal para ellos, ya que ellos realizaban estos cultos de inmoralidad, de idolatría a sus dioses, y era tan normal. Ahora la presión en nuestros días ya no viene de esta cultura grecorromana, pero ahora viene del entretenimiento, de las redes sociales, del sistema, del mundo, de las ideas de nuestra. Por lo tanto, hermanos, estas mismas palabras que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses siguen siendo vigentes para el creyente de hoy. El creyente sigue siendo llamado a no conformarse al mundo, sino a vivir para agradar a Dios,
a no conformarse a la cultura, a no conformarse a la tradición, a no conformarse a lo que el mundo llama normal, sino el creyente es llamado a ser contracultural, para vivir agradar a Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer, hermanos, para cultivar la pureza sexual? Dios nos ayude a poder discernir esta palabra del Señor esta mañana, y a nosotros como padres también a responder muchas preguntas a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer para cultivar la pureza sexual? Entendemos, hermanos, que el creyente ha sido santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. La fe y el arrepentimiento, Dios declara justos y nos declara santos. Pero también como creyentes tenemos una responsabilidad, como lo veíamos en la predicación pasada, a conducirnos de la mejor manera para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros mismos. Y el texto dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En este texto, de manera particular, la voluntad de Dios es que el creyente viva en pureza sexual. No solamente esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es que amemos al prójimo. La voluntad de Dios también es que seamos responsables en nuestro trabajo. La voluntad de Dios es que nosotros anunciemos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio, que honremos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero ahora en esta manera particular nos habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hablaremos de 3 aspectos de la pureza sexual que Dios espera de sus hijos. Abstenerse de la inmoralidad sexual. El creyente debe controlar su propio cuerpo en santidad y honor. El creyente debe respetar al prójimo sin agraviarlo ni engañarlo. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo que deben evitar. Comienza diciendo qué es lo que Dios desea de ellos. Y es su santificación. Sabemos que es la palabra santificación. Significa que aquella persona a ser llamada santa es alguien que ha sido apartado para Dios, que ha sido puesto de un lugar donde estaba a otro lugar para ser apartado de Dios. Entendemos también que santificación es ser diferente al mundo. También entendemos que ahora que ha sido llamado a santificación, vive conforme al carácter de aquel que le llamó. Vive de acuerdo al carácter de lo que Dios es. ¿Qué nos enseñaba la carta de Pedro? Que Dios es santo, por lo cual nosotros debemos ser santos. El creyente debe vivir conforme al carácter de Dios. Y es por eso que empieza diciendo el texto, y veamos cómo el texto nos va a ir respondiendo y nos va a ir ayudando cómo debemos vivir en pureza sexual. Punto número 1, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa, hermanos, apartarse de fornicación? Esta palabra fornicación viene la palabra griega que es porneia. Era un término muy amplio. No se refería únicamente al adulterio o a una relación sexual específica, sino a toda actividad sexual fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial establecido por Dios. Por eso el apóstol Pablo no solamente dice, eviten el adulterio, sino él dice que os apartéis de porneia. Es decir, aléjense de toda forma de inmoralidad sexual. Apártense de todo aquello que los lleva a la inmoralidad sexual.
Sabemos que tenemos enemigos, que es Satanás, el mundo y nuestra propia carne, y estamos luchando constantemente. El creyente está luchando constantemente con los enemigos. Por lo tanto, para poder nosotros conocer, para poder nosotros salir victoriosos, debemos conocer muchas veces el enemigo. Debemos entender qué es la inmoralidad sexual y qué no es. Entendamos este concepto. La inmoralidad sexual es cualquier conducta mediante la cual una persona busca, da o recibe satisfacción sexual fuera del matrimonio, según el diseño de Dios. Lo repito. Inmoralidad sexual, hermanos, es cualquier conducta mediante el cual una persona, ya sea que busque, da o recibe satisfacción sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué Pablo usa esta palabra tan amplia acerca de la inmoralidad sexual? Hermanos, Dios no solamente se interesa por el acto sexual consumado, por el acto, por el hecho, sino por toda aquella conducta que deshonra su diseño para la sexualidad. Entendemos qué es la inmoralidad sexual, pero también tenemos que entender qué no es inmoralidad sexual. Muchas veces la gente piensa que el cristianismo está en contra del sexo, como si fuese un tabú muchas veces. Estamos en contra de esto. Si el estar parado y hablar esto delante de ustedes puede llegar a moverme a mí un poco. La gente piensa que el sexo es malo, pero la Biblia no enseña eso. De hecho, la Escritura presenta el matrimonio como el lugar donde la sexualidad puede disfrutarse de una manera santa y honorable. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y lecho sin mancilla. Entonces entendemos que la sexualidad no fue inventada por el ser humano, ni la sexualidad es una consecuencia del pecado. No, la sexualidad fue creada por Dios antes de la caída. En Génesis, Dios creó al hombre y la mujer y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, desde el principio, la sexualidad formaba el diseño bueno de Dios para la humanidad. ¿Qué deducimos? El sexo no es malo. El deseo sexual en sí mismo no es malo. Tampoco el matrimonio no es un permiso para algo malo. La sexualidad es un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el sexo, sino el mal uso. Y veamos este ejemplo. Así como Dios creó el fuego para hacer algo útil, ya sea cuando nosotros ocupamos el fuego para cocinar, donde ese fuego está controlado, mantiene un límite, usamos el fuego para calentar nuestros cuerpos y es algo bueno. Pero ¿qué pasaría si ese fuego se extiende? Llega a otros límites, se sale de control. Ese fuego puede destruir. De la misma manera, Dios diseñó la sexualidad para funcionar solamente dentro del pacto matrimonial. Pero cuando se usa fuera de ese diseño, de lo que Dios ha puesto en límite, ¿qué causa? Culpa, causa relaciones rotas, dolor emocional, consecuencias espirituales. La Biblia no condena la sexualidad. La Escritura condena la inmoralidad. También vemos, ¿han leído Cantar de los Cantares? Celebra el amor entre esposos y esposa con un lenguaje de afecto, de unión, de admiración y deseo.
Eso demuestra también que Dios no diseñó la sexualidad solamente para la procreación, sino también para la unión de esposos, el disfrute mutuo, esa expresión de amor. El cristianismo, hermano, no enseña que el sexo es malo. Más bien enseña que la sexualidad es tan valiosa, tan poderosa y tan sagrada que Dios le dio un lugar específico donde disfrutarse, que es el pacto matrimonial. Dios no prohíbe la sexualidad, la protege. Si no fuera algo tan puro, tan honroso, mismo Jesús no se hubiese puesto como ese amor entre Él y su iglesia. Pero es algo tan puro y tan honroso. El problema es que nosotros nos hemos salido de los límites los cuales ha marcado el Señor, de cómo podemos disfrutar de ellos. El apóstol Pablo, Señor, nos manda apartarnos. ¿Y qué es eso de apartarse? Es mantenerse lejos, abstener, evitar todo aquello que nos pueda llevar al pecado. Debemos alejarnos lo más que podamos. El apóstol Pablo no está diciendo, controlen un poco la inmoralidad. Él no está diciendo, bueno, redúzcanla. Sé que es un deseo que puede haber en sus corazones, pero redúzcanla un poco. No, Él no está diciendo, acércate a la inmoralidad lo más que puedas sin sobrepasar un límite. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Está diciendo de una manera tajante, de una manera fuerte, aléjense, apártense. Es un llamado a crear distancia entre la gente y el pecado. Así como uno cuando va en el monte y empieza a chillar el cascabel, ¿qué hace? Se aleja, se aparta, porque sabe que si se acerca puede ser mordido. Vemos más curiosos que nos acercamos a la serpiente creyéndonos que no nos va a morder, y nos acercamos lo más que podamos cuando en ese momento puede mordernos. No es un llamado a acercarse lo más posible que puedan sin cruzar la línea. Es aléjense, apártense. El cristiano no debe preguntarse qué tan cerca puedo estar del pecado, sino qué tan lejos puedo yo mantenerme alejado de aquello que no agrada a Dios. Y un aspecto importante acerca de la pureza sexual, como les decía hace un momento, hermanos, que la inmoralidad sexual no solamente se limita al acto, al realizar el acto, ya al consumar el acto. No. Jesús enseñó que el pecado sexual comienza desde el corazón. Comienza desde tu corazón. Jesús dijo, aquel que vea a su prójimo y lo desea y lo vea con lascivia y lo vea con deseo, allí ha pecado dentro de su corazón. Aquel que no ha llegado al matrimonio ha fornicado, y aquel que está en matrimonio ha cometido adulterio. No necesitó llegar al acto, sino que hubo un deseo en el corazón, y eso el Señor lo ve y nos es contado como pecado. El llamado es apartarse, hermanos, e implica acciones concretas, implica acciones inmediatas. Debemos evitar situaciones de tentación. Debemos evitar todo aquello que sabemos que somos débiles y evitarla. Sé que puedo pecar, no debo ir a este lugar. Sé que puedo pecar con mis ojos, no debo de ver esto. Sé que puedo pecar si me acerco demasiado a esa mujer, a ese hombre, debo evitarlo. Pero a veces creemos que podemos llegar a un límite.
a mí no me pasa. Yo soy fuerte. Y estamos llegando hasta qué límite puedo llegar. Pero no sabemos en qué momento puede brincar la serpiente y morder. El texto dice, apártense. No es fácil. Debemos guardar nuestros ojos y nuestros pensamientos. Está ese deseo, porque Dios lo puso desde antes de la caída del hombre. Puede estar ese deseo en nosotros, pero no puede llegar a culminar porque no puedo desatar ese deseo, porque no he llegado a ese límite o a eso donde Dios me da, que es el matrimonio, que yo puedo llegar y disfrutar de él. Guardar los ojos y los pensamientos. Los pensamientos pueden estar rodeando mi cabeza, pero debo estar luchando, absteniéndome, pensando darle el giro. Si estoy pensando esto, dejar de pensar eso y buscar y pensar todo lo puro, todo lo santo, todo lo agradable. No debemos dejar que esos pensamientos aniden a nuestra cabeza, porque allí nace el deseo, nace la concupiscencia en nuestro corazón y nace el pecado. ¿Cómo podemos apartarnos, hermanos? Debemos poner límites saludables en las relaciones. Si yo sé en mi trabajo que hay una mujer que se acerca y puede haber, qué bonito huele, qué bonito habla, pero yo sé que me estoy alejando y me estoy desviando y eso me puede llevar a acá. Debo de poner límites a las relaciones. No debo hablar con una mujer lo que pasa en mi matrimonio como pidiendo, tú me entenderías, porque eso me puede llevar a la inmoralidad. Debo de huir de aquello que alimenta los deseos pecaminosos. Y es tan fácil. Ahora en día el niño, el joven, el adulto está siendo bombardeado por tanta inmoralidad. Lo que ve en la calle, en los anuncios, lo que escucha en la música, la letra, todo es inmoralidad y está a un paso, a nuestros ojos, que podemos estar viendo un programa para nuestros hijos y el niño puede mover el celular y aparece algo indecoroso. De hecho, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, usa una palabra aún más fuerte. Aquí el apóstol dice, apártense, pero en Corintios les dice, huid de la fornicación. No dice peleen con ella, no dicen acérquense más, no dice jueguen con ella, dice huyan. Hermanos, apartarse, huir es tomar la decisión intencional de mantenerse lejos de todo aquello que nos pueda conducir a la inmoralidad. ¿Por qué? El creyente porque busca agradar a Dios. El creyente debe buscar agradar a Dios y si sabe que se acerca a lo más puede caer, puede cometer pecado. El creyente ahora no busca satisfacer sus deseos, sino busca agradar al Señor. El apóstol Pablo nos dice, apártense de fornicación, apártense de inmoralidad. Y vean cómo el texto nos responde. Podemos tener esta pregunta. Apóstol Pablo, ¿cómo puedo apartarme? ¿Cómo puedo abstenerme de la inmoralidad? ¿Cómo puedo mantenerme lejos de la inmoralidad? Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo puedes mantenerte lejos? Entramos al segundo punto. El creyente debe controlar su propio vaso en santidad y honor. La Reina Valera, la traducción de vaso, lo usa como esposa. Pero hay otras versiones que esa traducción de vaso se refiere al cuerpo. Por lo tanto, en otra traducción diría que cada uno
aprenda a controlar su cuerpo. Si interpretáramos este texto y dijera esposa, lo interpretáramos como esposa, pudiésemos pensar que este llamado a la pureza sexual es solamente un llamado a los hombres. Pero no, es un llamado en general, hombres y mujeres. Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Y la expresión cada uno de vosotros nos recuerda que es llamado a la santidad, hermanos, es para todos los creyentes. Cada uno de vosotros. No es un llamado solamente al pastor. No es un llamado solamente a los maestros o al diácono. Es un llamado para todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Cada uno de vosotros. No deben ser gobernados por sus impulsos, sino aprender a controlar su cuerpo en santidad y honor. Es verdad, aún luchamos con el pecado, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para decir no a aquello que desagrada a Dios y a vivir de esa manera que le honre a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para decir no. ¿Cómo podemos apartarnos de la inmoralidad? Diciendo no. Esa es la única manera, diciendo no. Por lo tanto, la idea de controlar, que cada uno controle su propio cuerpo, es que esos impulsos que vienen a nosotros, esos deseos que puedan rondar en nuestra cabeza, no gobiernen nuestras decisiones. Si sabemos que es algo que me puede llevar a cometer pecado contra Dios, esos impulsos, debo decir no. Con la ayuda de su Espíritu Santo, debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo, que nuestras manos, que nuestros ojos, que nuestros pensamientos deben ser usados para honrar a Dios. Debemos ejercer dominio propio como fruto de una vida transformada. Sí, como cantábamos ahorita, podemos caer en tentación, podemos fallar, podemos pecar y el pecado tendrá sus consecuencias. Pero debemos buscar siempre honrar y agradar al Señor. Para el tiempo, aquí tengo... Por lo tanto, hermanos, debemos disciplinar nuestro cuerpo. Debemos que nuestra vida busque honrar al Señor. Y el apóstol Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Que busquen tener su propio cuerpo en santidad y honor. Porque ahora nuestro cuerpo pertenece a Dios, pertenece a Él. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y estamos llamados a reflejar su carácter. Si somos creyentes, ahora hay una vida diferente. Ya no somos caracterizados por las obras que cometíamos antes. Ahorita se me fue la idea. Podemos pecar, podemos fallar, pero ya no es una característica de la vida de aquel que ha sido lavado. Debemos de vivir en santidad porque nuestro cuerpo, nuestro servicio ya no es para satisfacer nuestros deseos, sino para buscar agradar a Dios. Debemos mantenerlo en honor,
Porque la inmoralidad, hermanos, degrada a las personas. La inmoralidad sexual degrada a las personas, mientras la pureza sexual las trata con dignidad y respeto. La inmoralidad solamente ve a la otra persona como un objeto para satisfacerse a sí mismo. Pero la pureza ve a las personas creadas a imagen de Dios. Y dice el texto, no anden ustedes como andaban antes, no en pasión de concupiscencia, como aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso acerca de esto? La diferencia entre el creyente y el mundo no es que uno no tenga los deseos ya de antes. No es que uno tenga deseos y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es quién gobierna esos deseos. El inconverso hace todo lo que venga en mente. El mundo dice, si lo sientes, síguelo. Si lo quieres hacer, hazlo. ¿Quién te detiene? Al cabo es normal. Todos lo hacen. Todos lo llevan a cabo y si tú lo sientes, hazlo. Da rienda suelta a tus deseos. Corre, haz lo que te plazca. Pero ¿qué dice el cristiano? Mis deseos deben someterse al señorío de Cristo. Porque Dios me ha dado un nuevo corazón. Antes tenía un corazón de piedra donde yo quería satisfacerme a mí mismo, pero ahora Dios ha cambiado mi corazón y me ha dado un corazón puro, un corazón que ahora puede buscar las cosas buenas. Eso no significa que ya hemos sido perfectos, que ya no pecamos. Pero el creyente busca someter sus pensamientos, sus deseos al señorío de Cristo. Un autor llamado Gilbert decía, los gentiles conocían dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones y lascivia. Aquel que no teme a Dios cree en un Dios a su conveniencia. Cree en ese Dios que lo deja vivir de la manera que a Él le plazca. Cree que Dios permite que ahora del mismo sexo se casen. No, porque Dios nos ama. Porque han creado un Dios a su persona, a sus propias ambiciones, a su propia inmoralidad. Pero porque no conocen al Dios verdadero. El Dios que es santo. Ese Dios desea la santificación de sus seguidores. Así como decíamos hace un momento, no olvidemos el contexto de las palabras del apóstol y cómo los tesalonicenses luchaban con eso. Vivían en una cultura donde la inmoralidad era algo tan común, tan normal. Pero Pablo les recuerda que conocer al Dios verdadero produce una manera distinta de vivir. La santificación sexual consiste en que nuestros deseos ya no gobiernan nuestra vida. Cristo es quien gobierna nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros afectos. Por lo tanto, debemos controlar, debemos mantenernos, abstenernos de la inmoralidad. ¿Cómo más? ¿De qué manera también puedo apartarme de la inmoralidad? Sigue diciendo el texto, y es el punto número 3. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Pablo enseña con esto, hermano, que la inmoralidad sexual nunca es un pecado privado. Siempre, cuando sale a la luz, afecta a otras personas. Y el texto, el apóstol Pablo nos llama que no agraviemos ni engañemos. Y esto significa agraviar y engañar, significa traspasar los límites de Dios y defraudar al hermano.
¿De qué manera podríamos defraudar o engañar al hermano? Algunos hombres podrían decir: si hay consentimiento, nadie sale lastimado. Pero la Escritura enseña que el pecado sexual siempre deja heridas y termina ofendiendo tanto a Dios como al prójimo. ¿De qué manera puede ser? Aquellos hombres casados defraudan al cónyuge cuando se rompe la confianza y la fidelidad que se prometió en el pacto matrimonial. Y no solamente se defrauda a la esposa o al esposo cuando cae en inmoralidad, sino que también defrauda a los hijos, porque muchas veces son ellos quienes sufren las consecuencias del pecado de sus padres. Hay heridas emocionales, inseguridades en ellos, y lo más común que hoy vemos, hogares fracturados. Defraudamos a la persona también con la que pecamos, cuando solamente la usamos para satisfacer nuestros deseos en lugar de amarla conforme al diseño de Dios. Ese dicho donde busca satisfacerse a sí mismo, porque está ese impulso y no es gobernado y lo lleva a cabo, se defrauda a sí mismo y defrauda a su prójimo. Defraudamos a aquellos que no se han casado, defraudamos a nuestro futuro esposo o esposa. Cuando entregamos una intimidad que Dios reservó solamente para el matrimonio, defraudamos al futuro esposo o a la futura esposa, teniendo consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Defraudamos a la iglesia, porque nuestro pecado afecta nuestro testimonio y puede convertirse también para otros hermanos, para otros creyentes. Pero también defraudamos a Dios, porque tomamos un regalo que Él creó para la gloria y lo usamos fuera de los límites que Él estableció. La santidad sexual, hermanos, es una expresión de amor. El creyente no usa a las personas para satisfacer sus deseos, sino que las honra como personas creadas a imagen de Dios. Y viene a mi mente este hombre, José. Vivió en una cultura impura también. Vivió en una cultura donde no había modestia, donde había ostensidad, mujeres hermosas, poder. Pero él decidió honrar a Dios. Génesis 39 nos habla y nos cuenta acerca de esto. José se abstuvo de la inmoralidad sexual. Cuando él fue tentado por la esposa de Potifar, dijo: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es lo que impulsó a José a abstenerse, a mantenerse lejos de pecar con la esposa de Potifar? ¿Cómo yo haría este grande mal a mi Dios, a quien me salvó, a quien me rescató, al quien murió por mis pecados? Podríamos decir ahora nosotros y pensar de la misma manera que José. ¿Cómo yo podría caer en este mal y pecar contra Dios? José controló su cuerpo, sus deseos. Aunque era joven y parecía que nadie lo veía, estaba cerca de su familia. Porque demos cuentas, hermanos, la inmoralidad, las tentaciones comienzan en lo oculto, comienzan en lo secreto, un mensaje, una conversación donde nadie te ve, allí comienza. Pero no permitió que esos deseos o esas oportunidades o esos impulsos gobernaran sus decisiones. Controló su cuerpo y sus deseos, pero también no defraudó a su prójimo. José entendió que pecar no solamente ofendía a Dios,
sino que también traicionaba la confianza que le había dado Potifar y perjudicaba a otros. Hermanos, y cuando la tentación, cuando llega este momento donde la esposa de Potifar se acerca a él, cuando la tentación se hizo más fuerte, que no tenía escapatoria, que ahí iba a pasar algo sí o no, sí o sí, dice que José huyó. José prefirió perder su manto antes de perder su integridad. Esa decisión rápida que tal vez estaba ese impulso, no corro de aquí, voy a caer, voy a pecar. Dice la Escritura que huyó. ¿Cómo es el dicho de nosotros? Que mejor hubiera sido, más vale decir que aquí corrió que aquí murió. Huyó de esa tentación fuerte, se abstuvo, controló su cuerpo, pensó en el prójimo, pensó en el Señor y huyó de esa tentación fuerte. Hermanos, ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las razones para vivir en pureza sexual? El mismo texto nos lo responderá. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahora el apóstol, después de exhortar a los creyentes a vivir en santidad, el apóstol Pablo presenta 4 razones que fortalece este llamado. No son simples reglas morales, hermanos, sino verdades que deben de mover nuestro corazón a obedecer, a andar como el Señor nos manda. Y la primera de ellas es: porque el Señor es vengador de estas cosas. Porque el Señor es vengador de todo esto, dice la Escritura. Dios toma, hermanos, en serio el pecado sexual. Dios lo toma muy en serio. Aunque muchas veces, como les decía, que el pecado de la inmoralidad, el pecado sexual nace en lo secreto. Muchas veces parece entre nosotros que nadie nos ve, o pueda pensar alguien que no hay consecuencias. Al cabo nadie me vio, al cabo se engañé a mi esposa y no se dio cuenta y necesito arrepentirme, pero no le confieso nada, solamente eso lo voy a guardar en mi corazón. Hay alguien que te está viendo. Y dice la Escritura que el Señor es vengador de estas cosas. Nadie nos podremos burlar de Dios. Nada escapa del juicio de Dios. Como les decía hace un momento el texto acerca del matrimonio de Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Podríamos pensar que nadie nos ve. Podríamos pensar que no pasó nada. Me equivoqué una vez, voy a hacer como que no pasó nada, no me arrepiento y sigo mi camino. Pero hay alguien que te juzgará. Y esto, hermanos, debe de producir en nosotros un santo temor y llevarnos no a callarnos. Debe de llevarnos este santo temor no a seguir ocultando, sino llevarnos al arrepentimiento. Llevarnos al arrepentimiento porque nos equivocamos delante de Dios, porque hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a mi prójimo, he ofendido a mi futuro esposo, he ofendido a mi esposa. Necesito arrepentirme porque te he fallado, Señor. Esto debe de llevarnos al arrepentimiento, hermanos, y a la confesión. Oh, hermano, y si estás batallando con esto, acércate a un hermano. Hermana, acércate a una hermana y confiesa, que es mejor confesarlo, que la iglesia sepa que estás batallando, que el hermano sepa que estás batallando, para que puedas escapar de pecar, de caer en esa inmoralidad. Pero si has callado, Dios es vengador de estas cosas. Si piensas que no pasó nada, si piensas que solamente fue un error y no te arrepientes, no lo confiesas, Dios te juzgará. Y tarde o temprano esto saldrá a la luz. Porque Dios es vengador de estas cosas. Yo leía a un hermano acerca de hablar de la pureza sexual. Un hombre
muy dotado. Los puntos que hablaba acerca de eso, tenía el conocimiento, mas hace poco pecó y guardó silencio. Nadie estamos exentos de pecar, nadie estamos exentos de caer, pero tenemos una responsabilidad, hermanos, de huir, de abstenernos. Pero si hemos pecado, arrepentámonos. No guardemos y sigamos ocultando esto en nuestros corazones, porque Dios es vengador de estas cosas. Otra razón por la cual vivir en pureza sexual, hermanos, es porque hemos sido llamados a santificación. Dice el texto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La inmoralidad sexual es incompatible con nuestra identidad de Cristo. Si estamos en Cristo, no nos caracteriza una vida de pecado, de inmoralidad sexual. No. Dios no nos salvó para seguir viviendo como antes, sino para conformar la imagen de su Hijo Jesús. Hermano, la santidad no es opcional. No es, bueno, soy cristiano, pero no quiero ser santo. Soy cristiano, pero no más de domingo. No, todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que ha sido salvado, el propósito es llamado a santidad, porque Dios es santo. La tercera razón para vivir en pureza sexual, porque rechazar este mandato es rechazar a Dios. Dice el texto, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. La pureza sexual es una idea de Pablo, no es una opinión, no es lo que él considera mejor, no es una tradición de la iglesia, no es algo de la cultura, sino que es un mandato divino. Por eso, hermanos, cuando nosotros justificamos o minimizamos este pecado, es decir, no pasa nada, no es para tanto, en realidad estamos resistiendo a la autoridad de Dios, que Él nos manda que nos abstengamos, que controlemos nuestro cuerpo y que mantengamos un cultivo de amor por nuestro prójimo, respetando esos límites. Y el cuarto punto es porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esto es un descanso para nosotros, hermanos, porque Dios no solamente nos demanda que vivamos en santidad, sino que Él también provee ese poder para nosotros vivirla, porque por nuestras propias fuerzas somos débiles, somos torpes, pero el Espíritu Santo habita en el creyente, fortaleciéndolo para luchar contra el pecado, contra estos enemigos que nos acechan día y día, a cada hora, a cada minuto, para poder luchar contra el pecado y crecer en obediencia. Hermano, no peleas la batalla solo, no estás peleando la batalla solo, ni en tus propias fuerzas. Dios nos ha dado Espíritu Santo, Dios nos ha provisto una iglesia para poder orar y ayudarnos unos a otros. Este llamado, hermanos, a la pureza sexual puede hacernos pensar o recordar el pasado que podríamos tener. Decir, he fallado, he pecado. ¿Quién de nosotros no podría decir eso en este momento, que hemos fallado? Y muchas veces el enemigo ha usado nuestro pasado, nuestra carne ha usado nuestro pasado para recordarnos: has pecado, como Dios te va a amar, como Dios te va a hacer crecer, así si has pecado, has fallado. Y el enemigo puede estarte recordando que eres un pecador, que has fallado. Y la verdad es que todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de su ayuda. Pero recordemos también, hermanos, el Evangelio, que Jesucristo vivió la vida pura, perfecta, sin mancha, que nosotros no pudimos vivir.
y murió pagando nuestra deuda, pagando en la cruz por pecadores como tú y como yo. Por eso la respuesta a este mensaje, hermanos, no es un simplemente, hermano, esfuérzate más. Hermano, sigue adelante. No, sino que esto nos debe llevar, corre a Cristo. Ve a Cristo, refúgiate en Cristo, que Él perdona tus pecados, que Él perdona nuestros pecados, que Él nos limpia, que Él nos da un nuevo corazón. Porque Él nos transforma y nos sostiene. Hermanos, si has caído, hay perdón. Si estás luchando, hay ayuda. Si te sientes avergonzado, hay gracia. Y hay muchos que han sido heridos por este pecado a causa de otras personas. También allí hay sanidad. Hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza. Y es Cristo. Por eso, huyamos del pecado. Alejémonos del pecado y corramos a Cristo. Y caminemos cada día en el poder de su Espíritu Santo, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé la capacidad para vencer la tentación, para andar en pureza sexual como nos llama esta mañana el Señor. Porque la voluntad de Dios para sus hijos no es la inmundicia, sino la santificación. Y tenemos esta esperanza, hermanos, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén.